Bien, un poquito más allá de hablar de la evolución de los PLCs, tratemos de hablar algunas cosas un poco también, eh, digamos, anexas a esto, ¿sí? De alguna manera todos hemos trabajado, conocemos o algo hemos escuchado de lo que son los controladores lógicos programables, ¿sí? Es más, es uno de los controladores que más se utiliza en la industria. Hay una definición, bueno, hay muchas definiciones que podríamos encontrar de lo que es un PLC. Incluso hay un estándar, que es un estándar, el IEC 61131, que define lo que es un PLC. Nosotros podríamos, de repente, buscar muchas definiciones, ¿no? Lo cierto es que un PLC es una computadora. Y es una computadora que está enfocada a la industria. O sea, la podemos ver como una computadora industrial. Por lo tanto, tiene entradas, salidas, digamos, apropiadas para interactuar con dispositivos de campo, tanto a las entradas como a las salidas. Entonces, básicamente ese es un concepto, digamos, general, ¿no? Por eso yo hago una definición de lo que es un PLC, una definición propia. Un equipo electrónico programable en base a microprocesadores. Definitivamente el microprocesador, pues, está digital, está, digamos, dentro de él, ¿no? Y tiene dos cosas importantes que a veces son útiles de entenderlos cuando uno quiere ya entrar en el tema de PLC en sí, ¿no? Que es la memoria de programa y la memoria de datos. Más adelante lo vamos a desarrollar un poco, ese concepto, eh, que debería de conocerlo, ¿sí? Aparte tiene, pues, módulos de entrada y salidas para recibir información del mundo real, que son, normalmente vienen como generadas señales eléctricas, tanto activas como pasivas, y también puede generar señales a través de ciertos módulos. Pueden ser módulos tradicionales o módulos especiales, para comandar o para activar, desactivar algunos elementos. Aquí les pongo algunos, justamente hago énfasis en esta parte, que hay un procesador y hay memorias. Y parte de las memorias, una cosa importante es diferenciar entre la memoria de programa y la memoria de datos, ¿sí? Siempre eso debe quedar claro. Más adelante vamos a hablar un poco de estos dos elementos, sobre todo de la memoria de datos. Bueno, aquí algunos PLCs que han escuchado seguramente, lo pongo un poco en orden de lo que prevalece en el Perú, no en el mundo, porque en el mundo no necesariamente es el orden que prevalece en el país, ¿no? Por ejemplo, acá Siemens quizá tiene mayor plataforma instalada a nivel de Perú. Después le sigue Alembral, Schneider, etc. Pero esas son, digamos, algunas marcas más representativas dentro de nuestro país. Lo que sí quizá habría que entender un poco en el tema de cómo los PLCs han estado, más que evolucionando, cómo han estado cambiando. Eh, si hablamos de los años 70, 80, 90, ha habido cambios definitivamente, más que en el PLC, en la electrónica digital y en la electrónica basada en procesadores. O sea, el PLC o la evolución de un PLC o de un controlador industrial más está debido al avance de la electrónica digital, ¿no? O sea, basada en procesadores, básicamente. Entonces, si es, no tanto por en sí, por el PLC. Si avanza el desarrollo de los CPUs, obviamente que todo lo que conlleva aplicaciones sobre CPU va a ser avanzado, ¿no? Comenzamos, por ejemplo, si comparo dos marcas particulares, que son Siemens y Allen-Bradley. En Siemens, como desde el S5 antiguo, hasta el 200, 1200, y así han estado avanzando en modelos, y obviamente cada uno va asociado a la potencia del CPU. ¿Qué es lo primero, no? Siempre cuando hablamos de evolución de un procesador, en este caso de algo más particular que es un PLC, estamos hablando de la evolución de un procesador que está dentro del PLC, por lo tanto, ¿a qué conlleva eso? Básicamente a velocidad de procesamiento, a espacio de memoria del programa y espacio de memoria de datos. Para el CPU, al evolucionar del PLC, arrastra una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de manejo de entradas y salidas. Avanza la cantidad de algoritmos de control que podría tener. Avanza de repente en la cantidad de protocolos industriales que podría tener ese PLC. Y también va a la cantidad de dispositivos que podrían estar en red con ese PLC. O sea, todo va amarrado siempre con el CPU. Entonces, cuando uno habla de evolución, básicamente está hablando todo lo que el procesador, el avance de un procesador digital conlleva dentro de un PLC, hasta muchas cosas, ¿no? Y eso también lo voy a mencionar un poco más adelante.
Acá estoy haciendo comparaciones entre dos dispositivos o dos marcas reconocidas que son Siemens y Allen-Bradley. Ahora, dentro de ellos, bueno, acá hay algunas que ya están obsoletas, pero que todavía se puede encontrar, ¿no? De repente, un 200, por ejemplo, es antiguo, pero todavía lo puedes encontrar en algunas industrias. Lo que sí es otra cosa que deberían de percatarse son las comparación de los niveles de las gamas. Si yo hago comparación entre algunas gamas de dos marcas diferentes, por ejemplo, antiguamente la Siemens y Schneider, podría tener un 200 con un TSX Nano, que son muy parecidos en potencia, ¿no? Un 300 con un micro, o un 400 con un premium, que es Schneider. Ahora Schneider ha cambiado pues, su línea ya hace muchos años y maneja los Modicon. Pero también podría encontrar una comparación, por ejemplo, entre ellos mismos, ¿no? Si yo comparo entre Siemens y Allen-Bradley, también tengo módulos compatibles entre ellos, CPUs compatibles. Escoger entre uno u otro, dependiendo de la potencia, a veces es un poco difícil, ¿no? Porque si yo comparo, por ejemplo, un Compact Logic con un 400, voy a encontrar las mismas características de potencia que tienen uno u otro. O si comparo de repente un 300 y un 500, también están en potencia, en robustez, en fortaleza, en capacidad de programación, en memoria de programación, memoria de programa y datos, están por ahí, no hay mucha diferencia. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que en una marca podría tener varias gamas o varios niveles de PLC, aunque la tendencia es dos. Ahora hoy, la tendencia siempre es que haya solamente dos gamas o dos niveles. Pero entre diversas marcas puedo encontrar justamente esos niveles o gamas de cada fabricante. Y a veces decidirse entre uno u otro es un poco difícil. Otra parte importante que deberíamos saber en PLCs es, por ejemplo, los componentes o la estructura. Cuando ustedes van a llevar un curso de capacitación, deberían de concentrarse quizá en entender bien la estructuración o la estructura física de un PLC. Algunas cosas quizá no merecen mucha atención, pero otras más sí son muy importantes. Por ejemplo, el CPU, que es lo que vamos a explicar, la memoria de programa, la memoria de datos. Los dispositivos de entrada y salida, pues hay que caracterizarlos, ¿no? Hay una cantidad de dispositivos de entrada y salida, o tarjetas de entrada y salida para cada PLC, que ya uno va conociendo poco a poco, si van a ser para manejar dispositivos de continuo, de alterna, de frecuencias altas, bajas, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de dispositivos de entrada y salida. Las fuentes de alimentación, dimensionar, etcétera, todo hay una caracterización para cada componente. Pero uno debe tener en mente que la estructura general de todo PLC básico, de todo PLC mundialmente que existe, son estos elementos, ¿no? La fuente, el CPU, una parte de comunicaciones, memoria de programa, memoria de datos y sus interfaces de entrada y salida, que son abundantes. Ahora, dentro de los módulos de entrada y salida hay módulos especiales también. Y en eso pues van cambiando los PLCs con el tiempo, ¿no? Algunos se van haciendo, digamos, más asequibles a veces al usuario. Digamos, dispositivos de gama baja pueden tener ya entradas, salidas especiales, no en cantidad, pero ya los tienen. Y eso forma parte de la evolución de un PLC, ¿no? Si yo quisiera tener antiguamente de repente pulsos o tener un módulo de entrada de pulsos rápidos o salidas de pulsos rápidos, necesitaba un PLC de un nivel o de un costo determinado. Pero hoy en día lo puedes encontrar en PLCs bastante de bajo costo, ¿no? Son de gama baja. Entonces, esas cositas van agregándose en el detalle de cómo va evolucionando un PLC. Obviamente en el CPU es lo primero, ¿no? En la velocidad de procesamiento, en la cantidad de memoria de datos y memoria de programa, ¿no? Y este es el escenario donde se ubica el PLC dentro de un automatismo. Toda la información de campo viene sobre las interfaces de entrada y el CPU lo recibe, los procesa a través de un programa y genera señales a la planta a través de las interfaces de salida. Ahí hay puesto un sistema en lazo cerrado que lo podríamos considerar así. Ahora, ¿dónde viene el aprendizaje para este tema de PLCs? Viene dos cosas bien determinadas, ¿no? Tanto la parte de software y la parte de hardware. A veces cuando uno se capacita en PLCs, por ejemplo, en aprender PLCs, mucho se enfoca en la parte de programación. Y eso no es malo, ¿no? Es bueno enfocarse en la parte de programación. Pero algo que se descuida mucho también es la parte de la arquitectura de un PLC. Un poco se descuida en el aprendizaje de la arquitectura de un PLC. Y es bueno saberlo, ¿no? Porque es ahí donde yo debo
saber escoger un CPU apropiado para mi aplicación, en saber escoger las entradas salidas apropiadas para mi aplicación. Si no es así, a veces no se dimensiona bien y luego en el desarrollo de un proyecto de automatización empiezan a aparecer ciertas carencias. Bueno, acá ahí están más o menos la idea de las conexiones de los dispositivos, como por ejemplo algunos elementos de entrada, pulsadores, sensores, que se van conectados a los módulos de entrada, y a los módulos de salida van elementos que van a ser activados o desactivados, normalmente, ¿no? Entonces ahí tengo un lazo cerrado dentro del sistema de automatización. Ahora, los módulos de entrada y salida pueden ser separados del CPU o pueden ser parte del CPU también, ¿no? Es ahí donde hay una clasificación también. Por ejemplo, acá un módulo de entrada, esta es parte del CPU, de la comunicación, de la salida también es parte de todo el módulo. Entonces se presenta este esquema en el cual los módulos o las entradas y salidas están incorporadas en el CPU o están separadas. Obviamente los que tienen más potencia son los que están separados, ¿no? Con CPUs mucho más potentes, más rápidos, más capacidad de memoria, etc. Bueno, acá hay una representación de los dispositivos que uno tiene que cambiar. Incluso aquí, como les digo, hay un aprendizaje también en el cual yo debo saber hacer las conexiones físicas. Como les decía hace un momento, uno se enfoca mucho a la parte de programación, pero aprender PLCs no es solamente programar. También es una parte, es conocer la parte hardware, dimensionar los componentes, saber hacer las conexiones físicas también de los dispositivos que yo tengo, ¿no? Entonces hay que aprender también esa parte, ¿no? Es muy importante. Ahora, en la selección de un PLC, entran muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá yo solamente concentrándome en una marca, por ejemplo, en Siemens. En Siemens tengo un 200, claro, es un poco antiguo, ¿no? Pero tengo 300, que todavía se encuentra en 1200, 400, 1500. Solamente si me fijo en una marca, una pregunta que me haría, ¿qué PLC escojo? ¿Qué PLC compro? Obviamente hay todos unos requisitos que deben cumplir un PLC para mi aplicación, pero para eso primero tengo que dimensionar mi aplicación y luego caracterizarlo y luego escoger el PLC que pueda cumplir esa caracterización de mi proceso, ¿sí? Y esto solamente de una marca. Imagínense de otra marca va a haber también una cantidad variada dentro de otra marca que ustedes escojan. Puede ser Schneider. Dentro de Schneider hay un abanico de posibilidades. Dentro de ABB, incluso. Dentro de Siemens, de Alembral. Entonces, a veces eso marea, ¿no? Al usuario a veces marea mucho cuál escojo, ¿no? Porque todo se parece. Entonces, ahí hay todo un aprendizaje también que uno tendría que tomarse un tiempo. Acá es de manera sucinta en qué podría fijarme para escoger un PLC apropiado a mi aplicación, por ejemplo, en las fuentes, una de las características. Y hay todo un desarrollo ahí. En el CPU, en la cantidad de entradas y salidas y también en el tipo de entradas y salidas. No solamente es la cantidad, sino también es el tipo. En qué tipo de módulos especiales necesito. Y algunos sistemas de configuración más apropiados. Para desarrollar cada ítem es enorme, ¿no? Y ahorita solamente quiero hablar un poco del CPU. Porque el CPU, como les digo, es el que determina la evolución del PLC. El CPU define todo, en gran parte. Bueno, acá pongo algunos CPUs. Y otra cosa importante es cuando hablamos de CPU, del PLC, no estamos hablando específicamente del microprocesador. Estamos hablando del módulo. Y en el módulo, ¿qué cosa está? El módulo CPU que llamamos, ¿no? En el módulo está el propio microprocesador, está la memoria de datos y la memoria del programa. O sea, cuando hablamos de CPUs de un PLC, está involucrado tres cosas. Estamos caracterizando al microprocesador propiamente, estamos caracterizando la memoria de datos y la memoria de programa. Es por eso que cuando tú escojas pues, el CPU, tiene que ir de la mano esos detalles, ¿no? Pero el CPU también define muchas otras cosas, como por ejemplo, la velocidad definitivamente. La capacidad de memoria, como te digo, ¿no? La capacidad de memoria del programa. Define también la cantidad de entradas y salidas que pueda soportar. Define la cantidad de entradas y salidas analógicas o discretas. Define la cantidad de memorias que si tú puedes agregar o no puedes agregar. ¿A qué dimensión puedes agregar memorias de datos o de programas? Sobre todo de programas. Realmente también influye, bueno, acá influye también en la cantidad de timers que podría tener o en la cantidad de contadores. Acá habría muchas cosas por hablar, porque algunos dicen, mira, en mi PLC la cantidad de timers y contadores pueden ser infinitos.
Eso es relativo, ¿ya? A veces también hay que saber interpretar esa información que te dan algunos fabricantes, ¿no? El CPU define si tiene reloj calendario o no, por ejemplo. Y habría que saber qué cosa es un reloj calendario. Hay PLCs que pueden ser caros y no tienen reloj calendario. Por lo tanto, no puedo hacer ciertas aplicaciones. Y uno piensa que por ser caro puede tener esa característica y a veces no lo tiene. En los algoritmos de control, uno dice, pues este PLC tiene un algoritmo de control PID, por lo tanto puedo hacer 6 PIDs. Y tal vez no puedas hacerlo, ¿no? Porque eso depende mucho del CPU. La cantidad de comunicaciones. Por decir, mi PLC tiene puerto Ethernet, o tiene un puerto de repente Profibus, no sé. Por lo tanto, como tiene Profibus o Ethernet, puedo conectarme con 50 dispositivos si yo quisiera. No necesariamente es así, ¿no? Claro, físicamente lo vas a poder hacer, pero hasta qué punto se va a ralentizar tu comunicaciones, hay que verlo también. Entonces hay una cara, ¿quién define todo eso? Es el CPU. El CPU caracteriza todas estas, a veces uno solamente se piensa que es la memoria o es la rapidez de procesamiento del programa, pero no es solo eso, son muchas cosas que van amarradas al CPU. Por eso, sobre todo en aplicaciones grandes, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Como les digo rápidamente, resumiendo, la cantidad de timers, contadores, reloj calendario, algoritmos de control que pueda soportar, canales de comunicación, velocidad obviamente de procesamiento, cantidad de entradas y salidas que pueda soportar y la cantidad de memoria que podrías agregar, hasta qué dimensión podrías agregar la memoria. Acá, bueno, hago algunas consideraciones de eso. Por ejemplo, acá tengo algunos módulos de un PLC y cómo, mira, la memoria va cambiando. En algunos es fijo, en algunos puede ser extendida hasta cierto punto. La cantidad de entradas y salidas también va aumentando dependiendo del modelo. Este es en un fabricante, ¿no? Y así podríamos encontrar en otros fabricantes de otras marcas. Los puertos de comunicaciones también. Bueno, hay varias cositas que podría fijarme en lo que define el CPU, ¿sí? Entonces, en esta primera partecita, podríamos resumirlo en lo siguiente, ¿no? Que es importante conocer y comprender la estructura de un PLC. O sea, no solamente piensen que todo es programación. La programación es importante, pero yo voy a hacer un buen programa si conozco primero la arquitectura y sé la función de esos componentes y caracterizo bien los componentes de un PLC. Bueno, para los factores que debo considerar en seleccionar un PLC, como hemos mencionado, la fuente, el CPU, la cantidad de entradas, salidas, etc. Y la importancia del CPU que les acabo de decir, que el CPU, la selección de un CPU, pues define muchas cosas, ¿no? Tanto la cantidad de entradas, salidas, la velocidad, la cantidad de instrucciones que pueda tener incluso, ¿no? Etcétera. Después quiero enfocarme un poquito para que, claro, es difícil hacer, la idea no es hacer la programación ahora, pero sí por lo menos que queden digamos que ustedes terminen con una idea de que el PLC no es solamente programación. Y ese es un error que cometen mucho, ¿no? Solamente cuando llevan a veces capacitaciones de PLC, solamente se concentran en la programación y eso no está bien. O en todo caso, cuando entre esa parte de programación también debo entender dos cosas importantes. Primero, los tipos de datos y la memoria de datos. Ahora acá, y esto no es un concepto, los que tienen experiencia en programación deberían de saber esto. O sea, no en PLC. Puedes saber en programación de repente en algún lenguaje de alto nivel, ¿no? Porque la memoria de datos y la memoria de programas están unidos. Acá les hablo un poco de la memoria de datos, por ejemplo, una memoria RAM que está dentro de un PLC. Y una parte importante que ustedes deben concentrarse en entender cómo se organiza la data o la información en la memoria de datos del PLC. Por ejemplo, aquí hay que conocer, yo sé que algunos a veces no conocen lo que es un bit o lo que es un byte. Se ha dado el caso en que hay personas que vienen acá a la institución y no saben lo que es un byte o una palabra o un bit. Y eso a veces, para algunos de repente sí, ¿no? Pero hay muchos que no lo saben. Por lo tanto, si uno empieza a hacer programación sin que el alumno entienda esto, pues poco o nada va a entender la programación. Eso hay que entender, ¿no? Que hay una organización de bits dentro de una memoria de datos, ojo, de datos. En la memoria de programas también es cierto que está organizado en bit o en byte, pero yo no me preocupo mucho por eso, porque yo hago la programación y ya cómo se mete mi programa en la memoria de programas, eso ya no es, digamos, mi preocupación. Pero como usuario, yo gestiono los datos. Y como yo gestiono los datos, sí es mi preocupación cómo manejar la memoria de datos del PLC. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, está lleno de ceros y unos, hay que entenderlo. Y bueno, hay que saber
más allá de estar lleno de ceros y unos, cómo se organiza, ¿no? La organización natural es en bytes, pero cada fabricante a veces lo puede manejar de dos maneras. Por ejemplo, lo más común es así, ¿no? Si hago la comparación entre Siemens y Allen-Bradley, por ejemplo, Siemens lo organiza de byte en byte, pero Allen-Bradley lo organiza de palabra en palabra. Para eso es importante para mí conocerlo, sí, que yo quiero entender posiblemente bien la programación. Como yo voy a gestionar la data que está dentro del PLC, tengo que entender esto. Y eso a veces lo pasamos por alto, ¿no? Como les digo, a veces lo pasamos por alto, no nos concentramos. Y no es difícil, ¿no? Pero sí hay que tomarse un tiempo para esto. Ahora, una vez que esté organizado en byte o en palabra, dependiendo del fabricante, otra cosa que debo entender que el fabricante lo empieza a segmentar, la memoria de datos. Lo empieza a segmentar y le pone algunos nombres, ¿no? La zona de memoria I, la zona de memoria Q, si fuera Siemens, M, C o T, etcétera. Y si fuera el Embraer, de repente le pone I, O, B3, T4, C5, etcétera. Y eso también tendría que aprenderlo, ¿no? Por ejemplo, a ver si Tocco Schneider, cómo le llama a los segmentos de memoria de datos. Si ABB, cómo le llama al segmento de memoria de datos, o cómo lo segmenta. Lo segmenta en bytes o en palabras y qué nombre les pone. Porque al final, como repito, nosotros vamos a empezar a interactuar con la memoria de datos a través de nuestro programa. Entonces, por eso esta es una parte importante. Bueno, acá hablo un poco de los tipos de datos que no vienen. Una vez que tengo esa información previa de que la data es importante, ya tendría que saber, a ver, una cosa importante, entonces, cuando yo quiero aprender PLC, debo entender cómo este fabricante está organizando la memoria de datos o cómo lo está segmentando, ¿no? Para poder entenderlo. Porque luego ya cuando escojo mi CPU, ese, aquí, ¿no? Cuando yo escojo mi procesador, más allá del CPU, viene la memoria de programas y la memoria de datos. Normalmente algunos le llaman archivo o simplemente memoria de programas o archivo o memoria de datos. La memoria de datos se ve en un chip. La memoria de programas se da en teoría en otro chip. En teoría la memoria de programas, el programa que tú metes en esta memoria, en este circuito integrado, no se borra. Y en la memoria de datos, en teoría sí se borra, ¿no? Claro, ahí hay que también tener cuidado, ¿no? Hay ciertas regiones de la memoria de datos que también no se borran, que se le llaman zonas remanentes. Que creo que ahora la mayoría de PLCs, así sea muy sencillo, lo tienen. Pero siempre hay que tener en la mente esas dos cosas. Una cosa es la memoria de programa, otra cosa es la memoria de datos. Entonces yo cuando escojo mi CPU, sea de una marca u otra, estoy escogiendo de la mano la memoria de programas y la memoria de datos, ¿sí? En la memoria de programas quizá, como les digo, no hay mucho que hablar ahí. Digamos, preocuparme cómo se guarda la información. Aquí yo estoy creando un proyecto en Allen-Bradley, en el PLC Allen-Bradley, para su entorno de programación. Que dicho sea de paso, también una evolución de los PLCs ha sido el entorno de desarrollo. Los entornos de desarrollo para hacer un proyecto o una aplicación en PLC también han cambiado bastante. Podríamos hacer un resumen de cómo era, por ejemplo, las primeras interfaces en DOS para programar un PLC en Allen-Bradley o en Siemens, ¿no? Cómo han estado evolucionando después cuando aparecen en Windows, y en Windows, pues, cómo han estado cambiando también más herramientas. Ahorita tenemos, lo estoy haciendo con un entorno de desarrollo que es el ROI 500. Tenemos el ROI 5000, el Studio 5000, o en la línea de Allen-Bradley. Así como en Siemens teníamos el Step 7, ahora tenemos el TIA Portal. También eso es una cosa que hay que también aprender, ¿no? El entorno de desarrollo, cómo está evolucionando dentro de la filosofía de los PLCs, ¿sí? Que hay que aprenderlos también. Aquí Allen-Bradley se caracteriza por ser muy organizado y muy sencillo a veces en su gestor de proyectos. Bueno, cuando yo creo un proyecto, me aparece acá como información, me lista la memoria de datos y la memoria de programas. ¿Para qué? Para que el programador pueda estar observando de una manera cómoda cómo está desarrollando, sobre todo, o cómo está gestionando la memoria de datos o su aplicación en desarrollo, ¿no? Entonces acá él lo organiza bien, ¿no? Siemens, Allen-Bradley, Schneider, perdón, y ABB lo hace lo mismo, siempre tiene que tener un entorno de desarrollo. Ahora, qué tan práctico sea para uno, qué tan complicadito sea, es algo que uno tiene que verlo y tiene que aprenderlo. Entonces, en la memoria de programas, ¿qué cosas van? Programas, va código, ¿sí? Entonces, ahí yo tendría que aprender a ver qué tipo de códigos van, qué tipo de archivos ya vienen de fábrica.
Hay archivos de sistema que se les llama, que forman parte del sistema operativo que ya vienen precargados. Es bueno saberlo, es bueno conocerlos, que va en la memoria de programas, porque a veces yo le puedo sacar provecho a esa información que ya viene también. Igual sea en Siemens, o sea en Alembrale, o sea en otro PLC. Esos son archivos de código que ya vienen dentro del PLC de fábrica, ¿no? Yo le puedo agregar sobre eso, puedo agregar mis programas usuarios. Y esa es un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el archivo 0, el archivo 1, el archivo 2, y a partir del archivo 3, o perdón, a partir del archivo 2, puedo hacer mis programas, y el archivo 3, hacia adelante, podría hacer una serie de subrutinas o funciones. Pero sería bueno saber qué hay en el archivo 0 y 1, por ejemplo, que son parte del sistema operativo. Y si voy en Siemens, también es algo parecido, ¿no? En Siemens también hay pequeños códigos que ya vienen de fábrica que yo los puedo saber para qué sirven y en qué momento puedo sacarle provecho, ¿no? Pero, digamos, en todo caso, dentro de la memoria de programas hay código que ya viene. Hay que enterarse para qué puede servir eso, que son parte del sistema operativo. Y también hay códigos que yo voy a hacer como usuario, ¿no? Y puedo aprovecharme de algunos códigos que están dentro de la memoria de programas que viene de fábrica, ¿sí? Ahora, esos, dentro, bueno, acá explico un poco eso, ¿no? El archivo 0, qué información puede contener, como el password, cada, configuración del hardware, de los dispositivos, etc. En este caso le llaman el add2 el programa que yo voy a agregar. Y puedo agregar más programas que serían las subrutinas o funciones. Ahora, en la programación, ¿qué debería aprender? Solamente instrucciones. Y ahí viene, ¿no? Cuando tú llevas o vas a llevar un curso de PLC o de repente ya has llegado, te empiezan a explicar una serie de instrucciones. Pero yo debo entender que todas esas instrucciones, ¿a dónde se almacenan? En la memoria del programa. Las instrucciones están hechas para manejar datos, pero hay que diferenciar, pues. Yo primero tengo que entender cómo funciona una instrucción, para qué está hecha una instrucción. Por ejemplo, un contacto, ¿no? Un contacto está hecho simplemente para abrirse o cerrarse, nada más. Esa es su función y nada más. El timer, ¿para qué está hecho? Está hecho para temporizar, para contar el tiempo. Básicamente está hecho para eso. La operación de multiplicaciones, operaciones aritméticas se han hecho para multiplicar, dividir, se han hecho para eso, etc. ¿No? Cada instrucción está hecho para una función. Y parte del aprendizaje es que yo tenga que aprender esa, justamente, instrucción, ¿para qué me sirve? ¿Qué función tiene? Esa es una cosa. Y la otra cosa sería, ahora, ¿y qué datos le voy a agregar a esta instrucción? Ahí viene el otro detalle importantísimo. ¿Qué datos voy a agregar? Y es ahí donde hay poco aprendizaje en los programadores, porque llevan a veces curso de capacitación. Un poco no se preocupan en la relación instrucción con datos. A veces de frente ponen los datos en las instrucciones, pero no están entendiendo que puede haber más posibilidades o no están gestionando bien los datos, por eso les salen errores y por eso a veces no va más allá de su aprendizaje. Por eso acá los he colocado las instrucciones libres de datos. ¿Y todo dónde se va esto? En la memoria de programas. Como dice acá, en la memoria de programas se almacenan instrucciones organizadas en una secuencia lógica que tú lo armas, ¿no? Que uno empieza a aprender lógicas de programación. Empieza a organizar las instrucciones, sea en serie, sea en paralelo, lo va armando para que cumpla un objetivo. Pero esas instrucciones no hacen absolutamente nada, o ese programa no hace absolutamente nada si no si no maneja datos. Entonces hay que aprender los datos también. Bueno, acá están algunas instrucciones que uno tiene que aprender, y hay muchísimas. Y acá vamos al tema de los datos, ¿no? Acá vamos al tema de los datos. Y en los datos yo pienso, ese es mi punto de vista, ¿no? Particular. Yo creo que la memoria de datos es recontra importante en los dispositivos controladores. No solamente para aprender PLC, sino también si tú has entendido bien cómo se gestionan los datos en un PLC, no vas a tener problemas, por ejemplo, para hacer redes industriales. Porque cuando tú haces redes industriales, en redes industriales también, ¿qué cosas haces en redes industriales? Básicamente gestionas datos también, de un dispositivo con otro dispositivo. Es lo que llamamos el mapeo de datos. Y cuando quieres hacer supervisión SCADA, ¿qué es lo que haces en el fondo? En el fondo también mapeas datos que están en la computadora con datos que están en el PLC. Y si tú no manejas bien, o no has entendido bien la gestión o la organización de los datos, no haces muy bien la parte de supervisión también. Cuando tú conectas un panel operador, ¿qué haces en el fondo? Un panel operador, o lo que llamamos normalmente HMI.
En el fondo también estás relacionando datos también. Datos del PLC con datos del operador. Entonces, la gestión de datos es muy importante y es algo que no se tiene mucho en cuenta, digamos, en general, ¿no? Por eso yo cuando me toco con programadores, los programadores a veces tienen ese tipo de problemas, ¿no? Avanzan ciertos programas y después por ahí se le presenta una línea de error y no saben cómo superarlo. Y es a veces por el tipo de datos que no están dentro de una instrucción. O sea, en resumidas cuentas van amarrados. Instrucciones hay que aprenderlas, por un lado. ¿Cuál es su función? ¿Para qué están hechos? Eso ya viene de fábrica. Y por el otro lado viene la gestión de datos. Pero esos datos hay que tratar de unirlo apropiadamente con las instrucciones, ¿sí? Y acá hablo un poco de eso. Ahora, los datos pues son los que abundan. Los datos son los que abundan. Las instrucciones también abundan, pero son fáciles de entenderlas. Yo lo que he visto más son los datos que se complican mucho, ¿no? Los archivos de datos, la memoria de datos. ¿Y qué hay dentro de...? Bueno, normalmente van en una memoria RAM, ¿no? ¿Qué es la memoria? ¿Qué van en los datos, ¿no? ¿Qué van en la memoria RAM? Bueno, pues debe ser el estado de un pulsador, por ejemplo, de un sensor, de una lámpara, estado de una válvula, etcétera, ¿no? Pero también puede ir el valor de una cuenta, el valor del tiempo, números enteros, números reales, booleanos, etcétera, etcétera. Es toda la información. Ustedes deben entender que estamos en la era de los datos, pues, en la era de la información. Y eso no es novedad, no debería ser novedad en todo caso, pero todo es datos, todo es gestión de información. ¿Por qué no hacerlo en el PLC? Y ahí hay que ver, como le decía al comienzo, cada fabricante lo organiza la memoria de datos de una u otra manera y lo va segmentando. Por ejemplo, si hago referencia al Embraer lo organiza en palabras y dentro de palabras va juntando palabras en bloques de palabras que le ponen nombres, O, I, S2, T3, T4, etcétera, etcétera. Yo tendría que aprender ahora a acceder a esos datos. Y gran parte del aprendizaje es el acceso a los datos. Algunos datos pueden ser de escritura, algunos datos pueden ser de lectura, algunos datos pueden ser de lectura y escritura a la vez. Eso tendría que saberlo, pero pocos lo saben a veces. A veces están intentando escribir en un dato que solamente permite escribir. Perdón, tratan de leer un dato que normalmente tratan de escribir un dato que solamente es de lectura, de ver. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y ahí está el buen conocimiento de la gestión de los datos para cada fabricante, ¿no? Bueno, acá hay varios segmentos de datos que uno tiene que conocerlo. En Alembrale, por ejemplo, es bien ordenadito, ¿no? En Alembrale le pone el archivo O, el archivo I, el archivo S, el archivo B3, le pone etiquetas, ¿no? Y uno tiene que conocer poco a poco esos datos. Dentro del proyecto, y en todo proyecto, o sea, en todo entorno de desarrollo de proyectos, en Siemens también te deja ver los datos, solamente que en Alembrale se lo hace bien fácil las cosas. En Siemens también habrá algunas opciones dentro de su entorno de desarrollo para que tú puedas ver la memoria O, ahí le llaman la memoria Q, por ejemplo. En vez de O le llaman Q, ¿no? La memoria I, en Siemens también le llaman I o E, y etcétera, ¿no? Acá le llaman, por ejemplo, la zona B3 para marcas o para bits temporales o auxiliares que le llaman. En Siemens le llaman las M. Entonces, a veces las letras pueden cambiar, en otros le llaman los F. Entonces, las letras pueden cambiar un poco, pero la esencia es la misma. Hay que saber solamente para qué se utilizan esos datos y de qué forma se utilizan. Haciendo, para terminar ya un poco esto, antes que nos gane el tiempo. Por ejemplo, yo debo entender que la memoria o llamada memoria de salida o tabla imagen de salida, ¿qué cosa contiene? Contiene la información que va a ser enviada al módulo de salida. A veces decimos que el O es una salida. El O no es una salida realmente. El O es una memoria de datos que refleja el estado de una salida física, que es muy diferente. La salida física es un módulo. Hay parte eléctrica acá. Por ejemplo, si yo en memoria de la memoria O guardo un 0, 1, ese 0, si es que es 0, se va a volcar sobre el módulo, y bueno, ese 0 lógico saldrá en 0 voltios, ¿no? Y si fuera uno lógico que esté escrito en la memoria de datos, eso se va a volcar en el módulo y saldrá 24 voltios. Pero eso yo tengo que entenderlo. Entonces es importante entender en la memoria o qué información está guardado. Está guardado un 0, un 1. Eso hablando solamente en variables discretas, ¿no? Ahora, no todo lo que esté escrito en memoria de datos se refleja sobre una salida. Por algo le llaman memoria O, memoria de salida, que no es la salida, sino es una imagen de la salida que es muy diferente. Algo parecido podríamos poner en la memoria I. La memoria I no es una entrada.
La memoria I es una imagen de la entrada que es muy diferente. Esos pequeños detalles es importante entenderlo, y eso cuando uno se estudia PLC, pues se hace hincapié, ¿no? Para que el alumno el programador, el que quiere aprender a programar PLC, entienda bien la tecnología, porque el PLC en sí es una tecnología hardware-software, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si tengo un sensor que detecta, no detecta, que me entrega 0,24 voltios, por decir, yo debo saber que esa información en la memoria I se guarda como 0 y 1, lógico. Por eso le decía hace un momento que deben saber qué cosa es un bit, ¿no? Entonces, eso se guarda en memoria. Y esta información yo la voy a utilizar en mi programa. Y así podría estar repasando todos los segmentos de memoria. Ahora también tengo que saber para qué me sirve este segmento de memoria B3, que de repente en otros se llama F, de repente en otros se llaman M, de marcas. Los nombres, repito, las etiquetas pueden cambiar, pero el objetivo que están dentro de un PLC son para algo. Entonces yo debería entender para qué están, por ejemplo, estos bits. Y así, ¿no? El T4. El T4 no es un timer, ¿no? El T4 es un dato. O el T, en Siemens le llaman T. T1, T2, T3, etc. Eso tampoco son timers, son espacios de memoria. Entonces, ahí hay cositas que a veces puede ser irrelevante o trivial, como dicen, que, bueno, el timer T1, el timer T2, con el timer T4, eso no es el timer T1, el timer T2, eso es memoria de datos. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque si no cometen errores, pues me tomaría un poco de tiempo en explicarles por qué cometen errores a veces en pensar que el T4.1, el T4.2 en Alembrale es un timer, no es un timer. La instrucción es timer es otra cosa. El espacio de memoria T4 que está reservado para un timer es diferente. Es decir, una cosa es la instrucción timer, cuya función está hecho contar el tiempo, su función de él, pero ¿dónde va a almacenar esa información? Necesito reservarle un espacio de memoria de datos. Y ese espacio de memoria de datos es el T4, en este caso, de Alembrale. En el caso de Siemens será el T1, el T2, el T3, etc., ¿no? Pero son espacios de memoria que tú lo reservas. Pero no es propio de él, pues. No vayas a pensar que el T4, si está asociado o está hecho para usarlo en un timer, solamente está hecho para usar en la instrucción timer. No es así. Porque el T4 es cierto, lo utiliza la instrucción timer. Pero como es un dato, lo podría usar en otra instrucción. Por ejemplo, lo podría usar este que es espacio de datos de un timer, lo podría usar en otra instrucción que no sea un timer. Por ejemplo, por decir, en una bobina. Lo podría usar en una otra instrucción que no es timer, es un contacto. Lo podría usar en una instrucción de operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación. ¿Por qué no lo podría usar si es un dato? La cuestión es hacerlo apropiadamente. Es ahí con donde les digo que es importante saber gestionar la memoria. Lo mismo pasa con el contador, ¿no? En Algebra le llaman C5, el espacio de memoria. La instrucción contador es otra cosa. El espacio de memoria que se reserva para un contador es C5. Eso es cierto. Pero no significa que el C5 sea, que el timer, o perdón, que el contador sea dueño del C5. Que nadie puede usar sus datos C5. No significa eso. Yo igualito, una instrucción aritmética, un contacto, podría usar también el C5. La cuestión es usarlo apropiadamente. Entonces, por eso ahí les digo, jóvenes participantes, les digo, antes de programar hay un aprendizaje previo. Porque la programación luego no es muy difícil. Tú tienes que entender primero las instrucciones y tienes que entender los datos. Cuando entiendes bien esas dos partes y la simbiosis que hay entre ellos, recién empiezas a programar. Y después los programas no son difíciles. El automatismo en sí no es difícil. Y esto les ayuda, el PLC es una buena herramienta, ¿no? Bueno, así puede haber muchos datos más. Para números reales, para números enteros. Y finalmente, en resumidas cuentas, ¿qué va en la memoria de programas? Como les decía, instrucciones. Hay instrucciones de timer, instrucciones de contacto, bobina, operaciones aritméticas, instrucciones de comparación, instrucciones de contaje. Hay tantas instrucciones, ¿no? Hay una cantidad inmensa de instrucciones que puede tener un dispositivo. Esos bien organizados forman un programa. ¿Y esos dónde van? En la memoria de programa. Es una cosa. Y la otra cosa es la memoria de datos. Y ahí tengo que conocer, como te digo, a ver, en este fabricante, en este PLC, cómo está organizada la memoria de datos. Y eso voy conociendo. ¿Para qué? Para unir todos los datos
adecuadamente con las instrucciones y formar una aplicación apropiada. Ese justamente es un buen aprendizaje de PLC. En resumidas cuentas, como les digo, es aprender a gestionar bien las datas, aprender las instrucciones, aprender la arquitectura, la parte hardware es importante también. Hay una cosa que también se pasa desapercibida en el aprendizaje del PLC, que es la labor del sistema operativo. Todo el dispositivo controlador tiene un sistema operativo, ¿no? Bastante rudimentario o bien organizado, pero tiene un sistema operativo hoy en día. Es bueno saber qué función cumple el sistema operativo dentro de ese controlador. Hoy día los PLCs, pues su sistema operativo de los PLCs también han evolucionado como parte del procesador, ¿no? Claro, hay que saber qué cosas conocer, ¿no? Dentro de la función del sistema operativo, porque esas cosas también me ayudan a aprender la tecnología. Ustedes deben entender que PLC es una tecnología. Y como tecnología, involucra hardware y software. Entonces hay una parte de hardware que debo conocer, que no se debe pasar por alto. Y hay una parte de software que debo conocer. Y dentro del software realmente hay muchas cosas abundantes, ¿no? Para el PLC te ayuda, cuando tú aprendes bien PLC, yo les aseguro que no deberían de tener mayor problema para aprender un controlador superior.